como el pecado, dice la Biblia, de idolatría, de hechicería, así es la rebeldía. Es algo muy, muy fuerte delante del Señor cuando la persona no obedece su palabra, porque es palabra del Señor. Entonces tenemos nosotros que hacer una decisión en nuestro corazón, y aceptar o rechazar. No podemos estar entre dos pareceres. Y entonces, a través de estudiar, a través de meternos, compenetrarnos en la palabra del Señor, es como nosotros fortalecemos nuestra fe. Pero recuerde, Santiago dice que la fe tiene que tener frutos. Si la fe no tiene frutos, dice, eso ya no es fe. Eso ya no es fe, porque la fe tiene que tener frutos espirituales. Santiago dice, muéstrame tu fe y te voy a decir cuáles son tus frutos. Muéstrame tu fruto y te voy a decir si tienes fe. Entonces, como digo, esto es un tema muy, muy delicado, porque requiere cambios personales, individuales. Aquí no es por grupo, no es por raza, no es por nación, no es por familia, no es por sociedad, es por individuo. Entonces, vamos a leer ahorita un versículo que nos habla de la venida de la iglesia con un personaje. ¿Con quién vamos a venir nosotros a la tierra, hermanos? ¿Ah? ¿Con quién vamos a regresar a la tierra? Vamos a resucitar, vamos a los aires y luego regresamos. ¿Pero con quién regresamos? ¿Se acuerdan lo que leíamos el capítulo 26, 19 de Isaías la semana pasada? ¿Quién dice que resucitó? Recuerden bien. 26, 19 de Isaías dice que Dios iba a resucitar. ¿Verdad que así dice? Mi cuerpo, mi pueblo, o ¿cómo es? Mi cuerpo muerto va a resucitar. Entonces, ¿quién viene a la tierra con la iglesia? A ver, estoy dejando que descansen un poquito. ¿Quién regresa a la tierra? Nosotros resucitamos, ahorita vamos a entrar en todo eso, pero ¿quién regresa con nosotros a la tierra? No tenga miedo, estamos para eso, para dialogar aquí. ¿No saben? ¿Es Jesucristo o es Dios el que regresa a la tierra? Unos dicen Dios, otros, ¿qué dicen ustedes? Porque nomás el hermano, ¿qué dice usted? Jesucristo, y Jesucristo es Dios mismo. Ok. Miren, vamos a leer versículo 5 porque no quiero que se me cansen de estar de pie. Capítulo 14 de Zacarías, versículo número 5. Y miren, este versículo lo estoy usando como base porque vamos a seguir hablando de la resurrección. Yo necesito que usted sepa bien que durante la tribulación va a haber parte de la resurrección. Y esto lo vamos a observar en la Biblia. Y luego vamos a ver cuando ya resucitemos a dónde vamos a ir. Y vamos a estar hablando del juicio del tribunal de Cristo. Vamos a hablar de las 5 coronas que habla la Biblia. Y yo quiero que agarre notas, como le digo, porque todas estas cosas son proféticas, son de la fe, pero son promesas que están en la Biblia. Y vamos a observar 5 coronas. Vamos a ver qué va a pasar en el juicio de la iglesia, en el juicio de Cristo. Y vamos a mirar qué sucedió o cómo se cumplió ese capítulo 26 de Isaías. Porque usted tiene que saber esto, santo. Toda profecía tiene su cumplimiento. Y usted necesita entender esto, porque a veces por eso hay confusión. Y por eso a veces la gente empieza a hacerse 2 o 3 o 4 diferentes personas. Subdividen a Dios en personas. Dios no es en persona. No hay, la Biblia no habla de personas. En la Biblia, cuando se refiere a Cristo, usted nada más una vez va a encontrar en la Biblia cuando se refiere a Cristo como persona.
Y ese es en el libro de Hebreos, cuando dice que en la persona de Cristo. Pero de ahí en fuera no hay ninguna expresión para subdividir a Dios en 3, en 4, en 5. Y esto necesitamos entenderlo porque son manifestaciones. Pero ahorita lo que nos va a ocupar, ¿qué va a suceder con nosotros cuando resucitemos? ¿Qué es lo que habla la Biblia concerniente, como ya dije, al tribunal de Cristo? Esas 5 coronas que habla la Biblia, ¿cuáles son esas coronas y cuál es el propósito de ellas? Y así que tenemos mucho que leer, ¿ok? Así que, versículo 5 del capítulo 14 de Zacarías. A ver, ¿quién quiere leerlo, hermanos? Por favor. Amén. Léalo, hermano. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Siéntense, hermano, por favor. Entonces, ¿quién viene? Jehová Dios. La profecía dice que Jehová Dios es el que viene. Y luego ya vamos a estar mirando que la Biblia dice que Jesucristo es el que viene. Entonces no pueden ser dos los que vienen, es solamente uno. Pero ahí es donde ya entra la divinidad, el asunto de la identidad de Jesucristo, de la unicidad de Dios. Y todos estos temas, hermanos, yo creo que lo vamos a empezar nos vamos a tener que sumergir en ellos y estar hablando, porque estos temas son temas muy importantes, son temas doctrinales. Como dije, hoy en día hay esos movimientos filosóficos que uno niegan la resurrección. Recuerden, aún en los tiempos de Cristo, ya miramos esto, ¿cómo se llamaban? Los saduceos no creían en la resurrección y teníamos a los fariseos que sí creían. Entonces el asunto de la resurrección no es nada nuevo. Pero aquí tenemos en ese versículo 5, la Biblia nos dice que los santos vienen con el Señor. Los santos, recuerden, es el pueblo, es la iglesia de Dios. Y entre esos santos nos vamos a meter más adelante, nos vamos a ver de los que resucitan, los muertos de la gran tribulación, los que no doblaron su rodilla, los que no se dejaron sellar. Esos participan también en la resurrección de los muertos y ellos se unen a la iglesia a regresar a la tierra, a reinar con el Señor por 1000 años. Entonces todo esto ahorita lo vamos a mirar, ¿ok? Así que vamos a empezar con el capítulo 26 de Isaías y el versículo 19, y luego vamos a observar el cumplimiento de esa escritura. Amén. A ver, por favor, alguien que lea rapidito, hermano, prepárese, hermano, usted seguía. Ahí está en la pantalla, por favor, léanlo, hermanos. Amén. Dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Ok, aquí está la profecía de la resurrección de Jesucristo. Pero recuerden, nosotros creemos, en base fundamental bíblica, que Jesucristo es Dios. Y aquí la profecía está hablando de que el que va a resucitar es Dios. Hablando del cuerpo de Jesucristo. Va a resucitar. Pero también habla de que resucitarían muertos. Entonces vamos a ir al capítulo 27 de Mateo. Y vamos a ver en los versículos 51 al 53 qué fue lo que sucedió cuando Cristo murió. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Maestro expira en la cruz del Calvario? ¿Recuerdan ustedes cuál fue
las últimas dos palabras que pronunció Cristo en la cruz del Calvario? Ok, consumado es, pero ¿consumado qué? Porque, miren, tenemos que entender nosotros que Cristo vino al mundo con un propósito. Cristo vino al mundo a redimirnos del pecado. Cristo vino al mundo a hacer expiación, o en otras palabras, a morir por nosotros. Cristo vino al mundo a romper las cadenas, y así lo dice en el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí donde dice que el Señor venció al que tenía el poder sobre la muerte y el infierno. Cuando dice allí, consumado es, ciertamente está hablando del sacrificio perfecto, pero está hablando de que había cumplido el requisito de redimirnos de la maldición de la ley. La ley, nadie podía recibir salvación por los sacrificios de la ley. Por eso es muy importante entender estas cosas y vivir una vida acorde a lo que Dios demanda de nosotros. No andar entre dos pareceres, porque hay gente que quiere andar allá y quiere andar acá. Así no se puede. Dios no lo acepta. Dios vomita a ese tipo de actividad. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar, dijo el Señor. Entonces, Él requiere un compromiso total, completo. Él requiere una fidelidad, ¿verdad?, inquebrantable, que no ande en dos pareceres. ¿Ok? Entonces, ahí ciertamente está el sacrificio perfecto, pero cumple su misión. Cuando dice consumado es donde el Señor ahí cumple el propósito de haber manifestado al hombre, o donde Dios se manifestó a los hombres para poder pagar el sacrificio perfecto y quitar la maldición de la ley. Padre Cristo. Porque recuerden, bajo la ley no había remisión de pecados. ¿Por qué? Porque la ley requería derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces los que vivían bajo la ley necesitaban ese sacrificio perfecto, y por eso el Señor, así lo dijo Juan, que antes de la fundación del mundo, fíjense bien, ya Dios había apartado a ese cordero. En la mente de Dios, ya nosotros, antes de la fundación del mundo, ya Dios había planificado la manera de redimirnos a nosotros y pone un plan a andar. Por eso cuando usted ve el asunto de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando el Señor dicta el veredicto en contra del hombre, de la mujer y de la serpiente o del diablo, ahí es donde le dice a ella: de tu simiente, le dice, levantaría el Señor de la simiente de ella el Redentor. Y usted mira a través de la Escritura cómo Israel siempre miraban, esperaban a alguien que venía. Por eso en el capítulo 11 de Mateo, allá al principio, versículo 8, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos para que le preguntaran al Señor: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Entonces, a través de las edades, el pueblo de Israel estaba mirando siempre a ese personaje que vendría a redimirlos, a salvarlos. Y cuando llega Cristo y entra en el proceso de la salvación del pueblo de Israel y de todo el que creyera, por eso cuando llega a la cruz del Calvario, dice el Señor: consumado es, se ha cumplido el plan. Por fin el hombre puede obtener su salvación
El diablo ha perdido su poder. Las cadenas han caído de los hombres.